¿sí? Como les había dicho, son dos. Se encuentran a nivel de la aorta en el retroperitoneo. Este es un corte coronal. Vamos a ver otros cortes donde, acá por ejemplo, donde son coronales. Acá están los riñones a la altura de la aorta. Esta es la aorta. Entonces, están a su altura y están a los laterales de la columna vertebral. Esa es la ubicación tópica, normal, fisiológica de los riñones. Este es un corte axial y como les había mostrado antes, es un corte coronal. Ahí se puede llegar a ver los dos riñones en el mismo corte, pero siempre uno va a estar más bajo que el otro, ¿sí? Eso es en tomografía. Tomografía, nosotros realmente estamos más acostumbrados a ver tomografía. Las imágenes son mucho más nítidas, pero cuando hablamos de gold estándar, para muchas patologías en realidad, la ecografía es de preferencia, porque en este caso es un estudio muy accesible, bastante económico, no dañino, que nos proporciona imágenes con el Doppler, que muchas veces ya son suficientes para los diagnósticos. Por ejemplo, para los cálculos renales, por ejemplo, para los abscesos renales, para los quistes renales, que son patologías que vamos a ver. Ya es el gold estándar la ecografía. ¿Y cómo pedimos la ecografía? Yo siempre les insisto en qué es lo que ustedes van a escribir en el papelito el día de mañana. Es demasiado importante demostrar seguridad ante el paciente. La única forma que yo demuestre seguridad ante el paciente y que yo no pase vergüenza es conociendo las cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a pedir una ecografía renal? Pues no es solamente renal lo que hay que pedir, se solicita ecografía renal y de vías urinarias. Esta es la forma, ay, me faltó separar, pero ahí en el chat les estoy escribiendo la forma en la cual tenemos que solicitar una ecografía para cuando nuestro objetivo es mirar riñón, uréter o vejiga. En el varón se agrega una glándula más, no porque produzca orina, no porque participe en el filtrado de la orina, en lo absoluto, sino porque justo está en el trayecto del paso de la uretra. Y es nuestra próstata, es la próstata del varón. Entonces, cuando el varón presenta chorro miccional débil, ¿qué significa chorro miccional débil? Cuando el varón tiene que hacer tanta fuerza para poder miccionar y otra vez son gotitas las que caen. O cuando hematuria también es un motivo de evaluación de próstata en el varón. O cuando, por supuesto, el varón hace retención aguda, globo vesical de orina. Entonces ahí tenemos que agregar ecografía vésico-prostática con residuo postmiccional. Esa es la forma que voy a pedir la ecografía cuando quiero evaluar, aparte de vías urinarias, próstata en el varón. ¿Por qué con residuo postmiccional? Porque yo necesito saber si mi próstata está ocasionando problemas para evacuar la orina. Entonces, una ecografía le hago al paciente después de tomar mucha agua, con la vejiga llena. Le realizo toda la ecografía, automáticamente le pido al paciente que miccione y en teoría, con la vejiga vacía, tengo que medir cuánta cantidad de orina quedó en la vejiga. La próstata es una glándula que mide volumen, mide 20 gramos,
Y el volumen en orina hasta 50 cc. Hasta 50 cc es normal. Mayor a eso, ya se considera una retención patológica de orina. Entonces, la próstata es un órgano que no forma parte de las vías urinarias, pero que sí obstruye cuando esta está patológica, entonces también es motivo de evaluación en el hombre. La ecografía vesicoprostática ya es el gold estándar para evaluar patologías de próstata también. Entonces, así se ve un riñón en una ecografía. Es un órgano que tiene la forma de un poroto alargadito de 11 centímetros. Esto que ustedes ven acá en el centro, que es más hiperecogénico, que tiene la letra S, es el seno renal. Y todo lo que está alrededor, todo esto, le vamos a llamar parénquima renal, ¿sí? No existe otro órgano que tenga la misma disposición o que se le parezca en ecografía al riñón. Entonces, el riñón en una ecografía tiene una forma alargadita, un seno que es más hiperecogénico, y por fuera está el parénquima. Esto que lo envuelve es la fascia de Gerotán, que también es un poquito más hiperecogénica que el resto del parénquima. Bien, acá tenemos de vuelta el seno renal o la pelvis renal, que es exactamente lo mismo. Siempre va a ser más hiperecogénico porque tenemos la vena, la arteria y el sistema colector de orina que va a formar parte del uréter ahí en el centro. Por eso es que se ve con una ecogenicidad un poquitito mayor. Bueno, yo necesito que ustedes sepan reconocer lo que son riñones relativamente normales o normales. Siempre van a ser dos a nivel de la aorta lateral a la columna vertebral. Tienen que captar contraste. De lo contrario, si con el contraste que ustedes administran endovenoso, el riñón no capta, es porque es un riñón insuficiente. Eso es lo que ocurre en las insuficiencias renales de los pacientes, los crónicos. No capta, no excreta, no metaboliza el contraste, ¿sí? El estudio contrastado, que tiene como objetivo mirar el riñón, uréter, vejiga, tomográficamente hablando, se llama UroTac. UroTac. La UroTac es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. La UroTac sirve para evaluar anatomía. Entonces, cuando yo por ecografía diagnostico una malformación urinaria, la UroTac es el gold estándar para ver qué tipo de malformación, qué grado de insuficiencia tiene el riñón. Función renal no se mide con la UroTac. Función renal se mide con análisis laboratoriales. Yo lo que voy a mirar con una UroTac es posición, si es que se separó o no un riñón del otro, si es que tiene la ubicación normal, si es que tiene alguna alteración del parénquima, alguna alteración del seno renal. Malformaciones más que nada, es lo que yo voy a mirar con la UroTac, ¿sí? ¿Qué más? La UroTac tiene fases. En realidad, le cambiamos de nombre a una tomografía con contraste de abdomen, porque es lo mismo, tiene fases. Se acordarán ustedes, y les voy a escribir acá en el chat, que las fases de una tomografía contrastada eran
simple, cuando no tenía contraste aún, arterial, arterial, venosa y de excreción. Pues bien, exactamente las mismas fases nosotros vamos a encontrar en una uroTAC, que de hecho, como ya les dije, solamente le ponemos un nombre especial a la tomografía con contraste endovenoso que ya conocíamos. Y quiero aclarar algo. uroTAC no es estudio de extensión, no es estudio de estadificación. Y eso les voy a poner bien clarito acá. uroTAC no es estudio para estadificación. ¿Por qué no es estudio para estadificación? Porque no incluye tórax. La uroTAC no incluye tórax. Entonces, jamás me pongan, cuando yo pregunte cómo se estadifica un cáncer de riñón, nunca me pongan uroTAC, por favor. El cáncer de riñón se estadifica como cualquier otro tipo de cáncer. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. No necesito contraste oral para evaluar metástasis de riñón, porque no necesito mirar órganos huecos. El contraste oral es para mirar órganos huecos. Entonces, la uroTAC no es estudio de estadificación. Pero la uroTAC tiene fases. Entonces, vamos a evaluar nuestras fases. Esta es la primera, que es la fase simple. Obviamente, se llama simple porque no tiene contraste. Pero la fase simple nos ayuda ¿a qué? ¿Para qué les parece que nos puede ayudar una fase simple? Que ahí se ve perfectamente. Litiasis. Sí, señor. Sí, señora, así mismo. Litiasis. Entonces, yo no es que voy a pedir una uroTAC cuando estoy sospechando de litiasis. No. El paciente presenta ese dolor característico en la región lumbar, que irradia, que baja hacia el escroto o hacia los labios mayores, que es una intensidad 10 de 10. Le pido ecografía renal y vías urinarias. La uroTAC me sirve para evaluar daños. Daños como por ejemplo la hidronefrosis. La hidronefrosis es dilatación del riñón, del seno renal, y el parénquima disminuye. Entonces queda una bolsa de agua totalmente inservible. Para eso me sirve la uroTAC. Pero si yo estoy haciendo una uroTAC para buscar alguna anomalía, alguna alteración, y me encuentro con esto que está acá, que es una litiasis, no puedo no diagnosticar, ¿sí? Fase simple, no tiene contraste y es maravillosa para diagnosticar litiasis. Y después vamos a esta imagen. Después tenemos las otras fases. La simple, esta es la columna vertebral, señores, no se confundan, este es el cuerpo vertebral y ahí atrás está la apófisis espinosa. Y esta es la médula. Esta es una fase simple, acá están los riñones, fase simple, ahí están los riñones, derecho e izquierdo. En una fase arterial, nosotros habíamos visto hasta ahora que lo que veíamos era la aorta teñida, y en una fase arterial, ¿cómo vemos los riñones? Si ustedes hacen la comparación entre este riñón y este riñón, ¿cuál les parece que es la diferencia? ¿Alguien nota
alguna diferencia? Hay un contraste en la fase venosa, parece, en riñones. ¿El contraste parece qué? Que está más captado en la fase venosa por los riñones que en la fase arterial. Y el hígado también está más tenido también. Por supuesto, en una fase venosa nosotros sabemos que el hígado va a estar hiperdenso por la irrigación, ¿verdad? Pero fíjense los riñones. El riñón en una fase arterial hace esto. Hace esto. Solamente la parte periférica se contrasta. Eso que está contrastado, que es esto, se llama corteza. Y esto que no se tiñe se llama médula. Ese parénquima que nosotros habíamos visto en la ecografía, el parénquima, el grosor total que le llamábamos parénquima, en una tomografía con contraste vamos a dividir en dos. En una fase arterial se va a teñir solamente la corteza, que es la parte más periférica, y en una fase venosa todo el grosor, exclusivamente todo el grosor de nuestro riñón, tanto corteza como médula, va a tener contraste. Entonces, ¿qué fase es esta? ¿Qué fase es esa, señores? Arterial. Arterial, perfecto. Porque la corteza está teñida y todo esto que se ve más hipodenso, que es la médula, no está teñida. En cambio, esta que es una fase venosa, todo el riñón se tiñe. ¿Y qué es esto que está en el centro? Esa no es la médula, ese es el seno renal. De ahí sale el uréter. Ese es el seno renal, es diferente. Cuando es solamente la corteza renal, el riñón parece que hace la forma de trébol. Si conocen la hoja de trébol, parece que dibuja un trébol. Así se ve una fase arterial. En cambio, en una fase venosa, el seno no está teñido, obvio, porque el seno es otra fase. Pero la totalidad del parénquima renal sí se ve teñida. Esta es la cuarta fase en realidad. ¿Cómo se llama esta fase y por qué? Excreción. Esta es la fase de excreción. La fase de excreción, el contraste ya está totalmente en el seno renal, en los cálices renales, y ahí, por supuesto, cae al uréter. Uréter, 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 y acá vemos cómo desemboca en la vejiga. Este es un corte coronal de una urotac en fase de excreción, ¿sí? A ver, bueno, hasta ahí se pudo comprender anatomía, ecografía y la urotac en diferentes fases. Más adelante vamos a ir viendo las patologías combinadas con las fases de la urotac. Pero hasta ahí se entendió. Sí, doctora, en corte axial, ¿cómo se mira? Eso es la excreción. El contraste de todas formas se mira en el seno renal. Te voy a mostrar ya que estamos. Chan, 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 chan. En un corte axial. Fase de excreción. Acá, bueno, la verdad que este es un riñón ectópico. Justamente está en la pelvis renal, pero la fase de excreción se ve así. El riñón se ve totalmente hipodenso
y el contraste está justito solamente en el seno, saliendo ya por el uréter, ¿sí? Esa es una fase de excreción en una fase, en una fase de excreción en un corte axial. Por supuesto, cuando está en la vejiga, cuando está en nuestra vejiga, vamos a ver si tenemos... No, les voy a mostrar después la tomografía, no se preocupen. En la tomografía tenemos todas las fases que necesitamos, no se preocupen. Bueno, señores, 5 minutos, yo ya vengo en breve, ¿sí? 5 minutitos para empezar con los otros estudios radiográficos, así como tenemos en hígado, percutánea, tenemos en sonda de Kerr, tenemos CEPRE, tenemos las radiografías contrastadas que se llaman transoperatorias en riñón. Tenemos muchísimos estudios radiográficos contrastados que llevan nombres especiales, ¿sí? Vengo en 5 minutos. ¿Estamos? Sí, doctora.